Carlos Saura es un director de cine español que empezó como cineasta con el documental Cuenca, cuyos fragmentos se pueden ver hoy en día en la red. Hizo sus inicios en el largometraje de ficción en 1959, un año después de Cuenca, en plena dictadura franquista, con su primera película Los Golfos. Es importante recordarla ya que se pueden establecer muchos puentes entre las dos películas, Los Golfos y Deprisa, Deprisa, a pesar de los más de 20 años que las separan. Ambas tienen un enfoque realista de realismo social. En las dos películas de Saura, el hecho de rodar en decorados naturales es esencial, ya que traduce una voluntad de captar y capturar la realidad tal y como se presenta y condiciona asimismo un trabajo esencial en una película, el trabajo sobre la luz, que resulta mucho más difícil de manejar cuando es natural que cuando está fabricada artificialmente en un estudio. En la película Deprisa, Deprisa, la narración se centra en un puñado de adolescentes delincuentes cuya escalada vamos siguiendo. Pero al contrario de las películas ostentosas y escandalosas del cine español de los años 80, Saura realiza una película estilizada, ahorrativa y trágica, que se aleja de los estereotipos de la delincuencia, tanto del sensacionalismo como de la satanización. ¡Venga, vamos! ¡Baja, cabrón! ¡Venga tú! ¡Abajo! ¡Deprisa! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Vámonos! ¡Venga, monta! ¡Vámonos! El director se centra en las clases sociales desfavorecidas que ya había retratado en su primera película, Los Golfos, en la cual tomaba partido por esta juventud ociosa madrileña de mitad del siglo XX, descendiente de los migrantes campesinos de principios de los años 50, una juventud nutrida de sueños de corrida, pero en aquel entonces tampoco caía en lo angelical. Cuidado, Juan, cuidado. Está cansada. Mucho tiempo. Vaca. El chaval está cada día mejor. Puedes llegar a mucho. Es un bueno, Juan, Encontramos la misma mirada empática hacia con la juventud ociosa en ambas películas, pero esta vez nos desplazamos del centro de Madrid, de la capital en Los Golfos, hacia la periferia de la capital en Deprisa, Deprisa, entre la música flamenca pop, con canciones como Me quedo contigo o Ay qué dolor de los Chunguitos, entre la música pop flamenca entonces y los descampados de las viviendas sociales. Por cierto, la escena que nos proponemos analizar a continuación es una escena de una tarde por el campo entre amigos y recuerda mucho una escena de la película de 1959 en la que los jóvenes golfos pasaban una tarde ociosa y lasciva en la orilla del río Manzanares.
En Deprisa, deprisa, Saura nos propone adentrarnos en los gérmenes de una locura social en la que un grupo de jóvenes va negando su humanidad. Lo vivimos desde la perspectiva misma de esos nuevos golfos que al final ya no diferencian su día a día amistoso o amoroso de su rutina criminal. Pero si bien los ingredientes estaban reunidos para crear una ficción criminal espectacular, el mismo enfoque documentalista que en Los Golfos le otorga a la obra una perspectiva más bien trivial. La banalidad del tratamiento le fue reprochada a Saura y a la película, primero por la censura de la época, que temía una mala ejemplaridad para la juventud, pero también por la crítica, que le reprochaba al director su falta de virulencia y su distanciamiento del fantástico de las precedentes obras. Cabe recordar que el guión de Los Golfos había sido censurado por las entidades franquistas de la época para que el grupo de jóvenes golfos no fueran representativos de la juventud entonces, y se logró finalmente que se autorizase el guión después de varios cambios y cortes en la historia. En el caso de Deprisa, deprisa, a pesar de la crítica de algunos, la película obtuvo el Oso de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Berlín en 1981. 21 años antes, y a pesar de sus problemas con la censura franquista, la película Los Golfos ya había sido seleccionada por su calidad en el 13º Festival de Cannes, festival en el que Fellini obtuvo la palma con Dolce Vita, y tuvo una acogida muy exitosa y elogiosa por parte de la crítica internacional y de los profesionales del cine. Vieron en ella una alternativa a la dictadura y la emergencia de un nuevo cine. Hoy te vienes conmigo. Toma. Después, hombre. Anda. Nos van a ver. Sin embargo, a pesar de este éxito, la película solo se estrenaría 3 años después del rodaje, en 1962, ya que los censores de la época franquista la pusieron en la peor categoría para el público, la categoría 2B, lo que anunciaba pues muy pocos espectadores y una proyección en muy pocas salas por el país. También los censores le cortaron 11 minutos de acción de escenas. Eran esencialmente escenas que tenían relación con el sexo o cuyos valores iban en contra de la moral de la época. De hecho, actualmente estas escenas han desaparecido del todo, han sido secuestradas, como se dice, y la única versión que nos queda, que existe ahora, es la versión censurada, que le resta fluidez y lógica a la historia. Pero también hace de ella una película archivo, testimonio de la suerte del arte en tiempos de censura y de dictadura. El impacto de la censura fue tan negativo para Saura que de hecho su segunda película de ficción solo se estrenaría en 1964, 5 años después de la primera, con el título Llanto por un bandido, y el cineasta abandonaría el enfoque realista. Volviendo a la trivialidad a veces criticada de Deprisa, deprisa en 1980, cabe subrayar que paradójicamente esta banalidad llama mucho la atención por su ingenuidad, ya que refleja la cándida mirada de los 4 protagonistas postadolescentes cuyos rasgos siguen muy juveniles. Porque seamos siempre amigos. Toma. Siempre amigos. Para que estemos siempre juntos. Eso, y que disfrutemos de la vida, que aún nos queda mucho que disfrutar.
Pablo, Meca, Sebas y la joven Ángela, recién llegada en la cuadrilla, viven al compás de sus escapadas por el mar, por el campo, cuando no se pasan las noches en blanco en discotecas, entre el alcohol y la toxicomanía.